Buenos días, hoy es miércoles 21 de diciembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al catedrático Armando Muyulema, con una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuenca, magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, con un PH en Lenguas y Literaturas Hispánicas por la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es catedrático en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha publicado numerosos estudios sobre educación, pedagogías de las lenguas minorizadas, interculturalidad, sociolingüística crítica y epistemologías andinas. También tiene algunos libros, algunas publicaciones. Reinventar la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, que es una lengua de relación intercultural, políticas lingüísticas, políticas del conocimiento y multiplicidad curricular. Maestro, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que está unos días de vacaciones, pero comencemos esta entrevista con la siguiente pregunta. Reinventar la educación intercultural, ¿para qué? Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer por el espacio para reflexionar sobre un tema relevante, que es la educación intercultural bilingüe, pues que ha sido, digamos, ha tenido un trato bastante problemático durante los últimos casi 20 años, podríamos decir. Y bueno, pues debido a las políticas educativas, a las reformas educativas que se implementaron en la década del gobierno de la Revolución Ciudadana, pues y lo que vino después, ¿no? Y, y también pues debido a los cambios culturales, a los cambios sociales, políticos, económicos que ha vivido el país en los últimos años y sobre todo las comunidades, ¿no? Las comunidades indígenas, pues que pues se han desplazado a vivir en las ciudades o pues las ciudades se han ampliado, ¿no? Y han ido como comiendo a las comunidades de los alrededores, produciendo un proceso de urbanización de la cultura, una urbanización de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues que hace necesario repensar todo el sistema de educación intercultural bilingüe eh, para colocarnos pues de nuevo en el contexto actual y pues con miras al futuro, ¿no? Recordemos que cuando empieza la educación bilingüe, pues estamos saliendo, ¿no? Casi de la reforma agraria, a finales de los 80 todavía hay un discurso basado pues en la tierra, en la conquista de la tierra y sobre todo en lo rural. Toda la educación bilingüe pues en los fines de los 80 está enfocada en lo rural, ¿no? Pero ahora tenemos una población indígena pues bastante numerosa en todas las ciudades, ¿no? En todas las ciudades, incluido en la costa, en Machala, en Guayaquil, pues hay una población indígena significativa. Eh, no creo que vayamos a tener información certera pues del censo que están conduciendo ahora porque hay fallas muy fuertes y yo pienso incluso una deliberada manipulación de las, del censo, ¿no? O sea, yo puedo contar por experiencia propia que cómo se está manejando estas cosas, ¿no? Bueno, entonces en ese contexto, pues necesitamos, eh, como diríamos, fortalecer o reiniciar el sistema de educación bilingüe, pero ya no en los términos que empezamos hace 30 años, sino repensándole totalmente, pues, en su institucionalidad, en su currículum, en sus objetivos y en su forma de inserción, tanto en el contexto nacional como en el internacional. Ahora, maestro, la educación intercultural bilingüe en nuestro país ha tenido altos y bajas. Ujú. Los gobiernos han tenido sus puntos de vista,
unos que han apoyado más, otros que han apoyado menos, e incluso un gobierno que pretendió desaparecer a la educación intercultural bilingüe. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos tenido básicamente dos etapas en educación intercultural bilingüe, ¿no? La primera etapa que va desde el 88, desde el gobierno de Borja, pues que no diríamos que inicia la educación bilingüe, sino que más bien es el Estado el que asume la responsabilidad institucional pues de la educación bilingüe, ¿no? A diferencia de lo que sucedía anteriormente, que había muchos proyectos experimentales con dinero privado, internacional, nacional. Y bueno, en el 88 pues el gobierno asume la responsabilidad de educación bilingüe y lo incorpora a la institucionalidad del Ministerio de Educación. ¿Ya? Y bueno, pues habían algunos logros que podríamos entenderlo dentro del contexto de una comprensión multicultural, digamos, de las lenguas, de la cultura, del contexto nacional, que va hasta el 2007. En el 2007, pues se van a operar cambios institucionales, ¿no? Que paulatinos, paulatinos, pues que conducen finalmente a una nueva organización administrativa de la educación y de todo, ¿no? Cuando se da la zonificación del país, ¿no? Y esa zonificación implica, pues, que tanto la educación y otras áreas como la salud, etcétera, son distritalizadas. Y esa distritalización pues terminó por anular lo que era pues el sistema de educación bilingüe como una jurisdicción administrativa paralela o separada del sistema hispano que se llamaba en esa época. Y claro, entonces pues de todo esto va a quedar la vieja jurisdicción de escuelitas rurales, ¿no? Todas rurales, porque el único criterio pues de establecimiento de escuelas bilingües en el 88 era la ruralidad. ¿Ya? Y no se consideraba pues factores socioculturales, lingüísticos, nada de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, este proceso de reformas de la Revolución Ciudadana va a culminar, digamos, en el 2011 con la expedición de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Y bueno, pues esto fortalece, consolida y da sistema, ¿no? O articula pues las reformas que ya se venían haciendo en los 3 o 4 años previos mediante decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y todo, ¿no? Y en ese proceso, pues la educación bilingüe perdió el control, digamos, de, del sistema, se manejó políticamente, o sea, pues era paradójico, porque el gobierno de Correa, pues decía que quiere sacar la educación bilingüe de una administración politizada que manejaba la CONAI, Pachacuti, etcétera, y paradójicamente, pues sucedió al revés porque en la administración anterior, pues, o sea, las organizaciones tenían un mecanismo meritocrático para ocupar las funciones directivas, sobre todo tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y esto era así, pues, porque no era fácil, porque las organizaciones se pongan de acuerdo, ¿no? En quién va a ser el director nacional. Entonces, las propias organizaciones establecieron un concurso de merecimientos que implicaba no solo el dominio de la lengua, sino también experiencia docente, una propuesta de gestión, un plan de gestión, digamos, ¿no? Eh, que debían establecer, pues, y así se preparaba una terna que era digamos, enviada al ministro de Educación y él era el que designaba la autoridad en Claro, educación bilingüe. pero Como la, viene la Revolución Ciudadana, sí, pues simplemente esto desapareció y los nombramientos son todos nombramientos políticos durante una década entera, ¿no? Militantes del partido de gobierno. politizaron entonces el tema de la Exactamente, educación, exactamente. politizaron Sí, no, claro, las ambiciones por captar puestos directivos en la educación cultural bilingüe, lógicamente ha traído consecuencias, ¿no? Negativas. claro, claro. Claro, entonces, pues, sucede en varios ámbitos, ¿no? La educación, pues como otros ámbitos, requiere pues un conocimiento especializado. La educación en general. Y la educación intercultural, yo diría pues que se necesita todavía mucha más especialización, porque pues son directivos, son autoridades que tienen que lidiar con una variedad de pueblos indígenas, ¿ya? Pero también con una variedad de lenguas, de culturas, de conocimientos, de metodologías, de estados del saber.
porque claro, o sea, para hacer un currículum, por ejemplo, pues no hay un solo currículum de educación bilingüe, ¿no? O sea, el currículum implica que tienen que recoger los conocimientos ancestrales, dirían ahora los compañeros, los conocimientos ancestrales que deben ser parte del currículum, que van a aprender, que van a aprender los niños, pues en la base inicial, ¿no es cierto? Para hacer estas cosas uno necesita conocer, o sea, saber de antropología, por lo menos, y pues de saber cómo orientar, digamos, y cómo manejar este pluralismo, tanto en las lenguas, tanto en el currículum y tanto en el orden de la cultura. Y entonces se necesita directivos mucho más especializados, mucho más preparados para dirigir el sistema. Pero ¿qué pasó? Pues en el gobierno de la Revolución Ciudadana y después, no solo ahí, y después, cualquiera puede ser director nacional, cualquiera. Claro, eso le Ponen a digo, un ¿no? ingeniero, ponen a un economista, ponen a un abogado, ponen a cualquiera. O sea, todo mi respeto para estos profesionales, pero Pero zapatero a parece, su zapato. pero ¿Mm? parece que lo que les interesa en el fondo es el presupuesto, el manejo del presupuesto y no la educación. Bueno, los presupuestos, yo diría más el manejo, un manejo populista del presupuesto, ¿no? Porque mire usted, pues seguro recuerda usted que anteriormente los colegios tenían un presupuesto propio, había un presupuesto para cada colegio, ¿no? Y los colegios pues administraban ese dinero, podían ahorrar dinero, comprar otras cosas. Claro, Y bueno, pues que ya, y todo eso se acabó. El dinero pues que venía a los colegios se pasó al área financiera de los distritos para que los distritos manejen de una manera populista esos recursos, pues buscando establecer candidaturas o qué sé yo. Pero los colegios están en una miseria absoluta, no tienen ni para una tiza, ni para un borrador, ni para componer una ventana, absolutamente nada. Eso es parte de la es reforma, ¿no? una dura realidad de la educación, ¿no? Tanto primaria Exacto, como secundaria a nivel nacional. Bueno, el exactamente. presidente habla maravillas de que está haciendo maravillas por la educación, por la salud, en teoría, pero en la práctica no se ve. No, exactamente, es que eh, se ha pasado de la gratuidad de la educación, de la gratuidad de la salud, a una privatización de la salud, pero una privatización que no se siente. No se siente porque pues la carga del costo del mantenimiento de muchas instituciones viene del bolsillo de los profesores, de las autoridades y últimamente incluso de la comunidad, ¿no? Ya permiten que cobren. Lo mismo pasaba en la salud, o sea, se daña la puerta del hospital y dicen al director que ponga dinero de su bolsillo. Se pasa algo en el colegio, igual pues no pueden ir a gestionar, oiga, necesito que me arregle la puerta. No, pongan dinero ustedes. ¿Y eso acaso no es una privatización? La privatización es cuando sale dinero de un bolsillo particular para sostener algo que es del Estado, que es obligación del Estado, ¿no es cierto? Entonces, muy sutilmente, pero claro, entonces el costo del mantenimiento, digamos, así sea básico, de los colegios o de otras instituciones del Estado está eh, sobre los hombros de los profesores, de las autoridades, pues para mantener, digamos, más o menos decente las Ajá. instituciones, ¿no? Porque además Ahora, sí hay gente que viene a los colegios, que son gente que cuide la decencia de los colegios y vienen a supervisar y dicen, no, es que tienen que adecentar el colegio, no está pintado, pinten. Y bueno, y el dinero pongan ustedes. que pongan los padres de familia, los Claro, sacrificados. pongan. Exacto, pero en el correísmo ni eso se podía hacer porque estaba prohibido pedir dinero a los padres. Las tenían que hacer los profesores, sus autoridades, así, ¿no? Pongan ustedes. Ahora, maestro Muyulema, a raíz de la última gran manifestación que hizo la CONAIE en el Ujú, país, ujú, se formaron mesas de diálogo para abordar varios temas. ujú, Y en una de esas mesas de diálogo, lógicamente, se trató el tema de la educación intercultural. ujú. ¿Qué opinión le merece esas mesas de diálogo? Bueno, las mesas de diálogo, bueno, todo diálogo es positivo, ¿no? Entonces es positivo. Yo creo que esas mesas de diálogo debían abrirse antes de que se dé el paro, la gran movilización, toda la violencia que
que la propia gente del gobierno, pues, ¿no? Y algunos poderes mediáticos alineados con el gobierno reclaman. Pues ese diálogo, pues, debió darse y hay, pues, antecedentes históricos en nuestro contexto político. O sea, venimos dialogando desde el levantamiento del 90 con una agenda, pues, con seriedad y cosas, pues, y bueno, pues, algunos acuerdos se consiguen. Y bueno, partiendo de esto, pues, quisiera referirme específicamente al tema de educación, ¿no? Que, que es el tema de preocupación, ¿no? Porque, pues, finalmente, eh, yo pienso que bueno, yo no soy optimista, ¿no? Sobre lo que se va a lograr en el área de educación, porque las cuestiones son muy genéricas, los acuerdos son muy genéricos, ya, y pues es como patear la bola hacia adelante. Lo mismo que pasó en el gobierno de Moreno, o sea, pues recordará que había pues un gran evento de entrega del decreto 445 en el 2017, em, con el que supuestamente se devolvía el sistema de educación intercultural bilingüe a las organizaciones. Fue un cascarón, yo escribí un artículo que salió ese mismo día y pues advirtiendo que ese decreto era un cascarón. Y así lo fue, o sea, no había dinero, no había absolutamente nada, porque igual se pateó el balón hacia adelante, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer una comisión y ellos van a encargarse de operativizar los acuerdos. Bueno, ahora está pasando absolutamente lo mismo y pues con la diferencia de que se ha levantado un gran escándalo mediático en el sentido de que el gobierno está cediendo la administración de la educación pues al fanatismo de ISA, de la CONAIE, van a formar fanáticos, mariateguistas y van a hacer la revolución, no sé qué cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha leído históricamente los conceptos que se han utilizado en las negociaciones y en los acuerdos, ¿no? Que es la autonomía financiera, pedagógica y política. Y la autonomía política es lo que más polémica ha causado, ¿no? Porque, pues, bueno, pues por las interpretaciones a las que se presta, pues, lo político, ¿no? Y bueno, pues ha habido un ataque bastante sorprendente, ¿no? Y no visto anteriormente, pues, sobre lo que se va a conseguir en educación bilingüe, ¿no? Y pues eso a mí me preocupa, ¿no? Porque aparte de que no se va a conseguir nada, a menos que se negocie pues con conocimiento y honestidad política, la parte operativa, funcional, institucional, pues de otra manera pues no creo que se llegue a nada, ¿no? Pero claro que los conceptos tienen su historia, ¿no? Lo político que ha causado más polémica es simplemente que las organizaciones tengan una participación en la designación de las autoridades, en este caso distritales y regionales y nacionales. Yo no sé cómo van a manejar, la institucionalidad no está determinado, pero digamos así. Y pues eso no es que la CONAIE manejó, hay también un manejo mediático erróneo, ¿no? Incluso de algunos expertos en educación bilingüe que dicen que anteriormente la CONAIE manejaba la educación bilingüe. No es verdad, no es verdad. La educación bilingüe no era una oficina de la CONAIE, siempre fue una oficina del Ministerio de Educación. El ministro siempre fue la autoridad nominadora, fue el rector de la educación intercultural bilingüe. Lo que pasa es que el director nacional de educación bilingüe no era del partido de gobierno, nunca lo fue. Podían ser opuestos al gobierno, pero había un respeto, pues un respeto ético, digamos, ¿no? Entre el ministerio y la Sí, autoridad de educación bilingüe. El director de educación bilingüe era asesor del ministro en el tema de educación intercultural bilingüe y había una relación de mucho respeto, sin ser del mismo partido político necesariamente. Nunca y manejó ahora, Pachacuti. y ahora, Ahora pues hay un secretario nacional, pues, ¿no? Que está siendo cuestionado por la CONAIE porque fue un secretario que se quedó ahí, pasó de un gobierno a otro, que se quedó ahí, pues, ¿no? Como diríamos, por decisión del gobierno y no de las organizaciones. Entonces, las organizaciones están reclamando, pues, esa posición, ¿no? Y es uno de los puntos de desencuentro, digamos, ¿no? Porque el gobierno dice, bueno, pues ya cuando eh, negociemos lo que falta, entonces ahí se incluirá la designación de nueva autoridad, pero ahorita no, ¿ya?
Y hay una autoridad que no obedece a las organizaciones, que no obedece a nadie, o sea, pues no hay la autonomía política que está reclamando, que consiste en participar en la designación de la autoridad. Eso es, así hay que entender el concepto político. Pero siempre el ministro es el rector de la educación bilingüe, porque no se puede pensar un sistema de educación bilingüe con 1.500 profesores, con miles de estudiantes, con cientos de escuelas en el país que sean administrados por ISA. O sea, eso es absolutamente absurdo. No, ¿qué va a pasar con el dinero? Están dando dinero a la educación bilingüe sin ninguna garantía. Oiga, tenemos Contraloría. Todo dinero del Estado, pues, está sujeto a Contraloría. No Se importa supone, si ¿no? entró Se supone. como Se supone que contribución así a tiene fondo que ser, social. se supone. Así es, así es. O sea, eso no, eso está fuera de discusión. O sea, ningún dinero del Estado puede estar exento de Contraloría. Ninguno. Claro. ¿Ya? Lo que pasa, maestro, es que lamentablemente en el país las instituciones públicas de control y todas casi están ¿Mm? completamente desprestigiadas y los ecuatorianos no confiamos en las instituciones públicas porque todo es toma y daca. Bueno, bueno, eso se entiende, ¿no? Pero en los comentarios sobre este tema es que el gobierno pues está poniendo dinero en manos de alguien que no saben en qué va a gastar. Así O sea, es. la sospecha no está en las instituciones desprestigiadas que usted dice, sino en el sujeto que va a recibir el financiamiento. ¿Ya? Y bueno, pues no hay ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Yo creo que en fines de los 80 en el gobierno de Borja, tuvimos más concesiones, muchas más concesiones, o sea, el sistema de educación bilingüe que tenía una autoridad con menos rango del que tiene ahora, era un director nacional, o sea, pues estaba en el tercer nivel, digamos, ¿no? En el tercer nivel y tenía autoridad, tenía mucho más autoridad, muchas Perfecto, más facultades, muchas perfecto. más funciones hasta poder legislativo, podía cerrar escuelas, crear escuelas, cerrar colegios, abrir colegios, unificar colegios, etcétera. Podía. Y no se ha Bien, dividido el país, no se ha dividido el bien. país. Para concluir esta entrevista, gracias por haber aceptado. Para concluir esta entrevista, le consulto, le pregunto, usted que vive en Estados Unidos como catedrático, ya dije al inicio, ¿cómo nos miran allá, al Ecuador, al país, a los ecuatorianos? Bueno, ella es compleja la mirada, ¿no? Yo creo que a nivel internacional, pues el gobierno de Correa, ¿no? Pues se posicionó muy bien, con muchísimo, pues con base en propaganda, ¿no? En cuanto a temas pues de educación o de salud y cosas así. Entonces, pues permanece esa imagen a nivel internacional. Es difícil debatir a nivel internacional pues sobre las cosas que estoy diciendo, ¿no? Tanto sobre el gobierno de Correa como los gobiernos posteriores. Es difícil porque la gente tiene una comprensión positiva de lo que se hizo en la Revolución Ciudadana, pero no conoce detalles operativos, ¿no? De cómo Claro, funcionan claro. realmente las cosas, ¿no? Em, y bueno, pues a partir de ese parámetro, pues lo que está pasando después en los gobiernos de Moreno y de Lazo, pues es muy, muy, muy mal visto, ¿no? Como que hubo Claro, una porque operación. gastaron millones de dólares para lavar el cerebro a los Claro, claro. ecuatorianos diciendo que todo es una maravilla. Sí, así es. Ahí Bueno, está el resultado. Maestro, claro. gracias por la entrevista. Muchas gracias, pues, licenciado Cedillo. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Armando Muyulema, catedrático universitario. Actualmente es catedrático en la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos. Armando, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas Muchísimas gracias a usted por el espacio, pues, y cualquier cosa, pues, a las órdenes.